pues de alguna manera nos quedaron a deber las reformas, sí, pero bueno, pues trataremos de hablar de lo que hay. A mí me encargó Jaimito que habláramos del decreto. Si ustedes lo ven bien, me van a decir que por qué no hay uno en el sur. Bueno, pues no hay. Pues lo que hay es en el norte, en el decreto del norte, y entonces aquí están todas las zonas en donde podemos. ¿Qué pretende la autoridad? Acuérdense que se dio la reforma de Donald Trump y las empresas en Estados Unidos están pagando el 21% de impuestos sobre la renta. Y eso le quitaba competitividad a las empresas mexicanas y entonces aprovecharon para meter este decreto de beneficios tanto en ICR como en IVA, que se quitó en 2014 la parte de la tasa reducida y la elevaron al 16%. Y este decreto pues tiene esos dos beneficios que vamos a ver si el gobierno lo logra o no lo logra. Ahí les pongo en su material los objetivos que busca el gobierno con este decreto y pensando en jalar clientes ahí en esa zona. Ahorita vamos a ver los requisitos, pero puede ser una sucursal, puede ser un establecimiento o puede ser la misma matriz la que se encuentre en estos territorios, ¿sí? No le diría, yo les diría, de baja imposición fiscal. La ley habla de un refipre, pero bueno, yo le llamaría, si me lo permiten, y además no está bien que yo lo diga así, pero un territorio de baja imposición fiscal en donde yo, siendo persona física o siendo persona moral, voy a pagar el 20% sobre mi resultado fiscal. Y esto es sobre ingresos propios, la parte del IVA va al 8%, pero bueno, el IVA no es nuestro, sentimos que es, pero no es nuestro. Así le dije yo a un cliente mío, le digo, oye, ¿por qué te clavas el IVA? Ay, es que si me lo quitas, me quitas mi margen de utilidad. Y dije, ay, caray, ¿no? O cuando trafican con una factura y le regresan el IVA, ¿qué siente? Que es suyo, ¿no? Ese es mío. Entonces el empresario está pensando siempre en la parte financiera, pero se vuelve delincuente. Y entonces, gracias, Rey. Entonces vamos a ver en la parte de este decreto, ¿sí? Hombre, no es prueba de vista, ahí lo tienen en su material. Sí, por decir, no, pues pinche, ¿no? Pinche pantalla que trajiste, Jaimito. ¿No? Pero bueno, según la autoridad, estos son los objetivos. Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho al doctor Jaime que me deje hablar del decreto, porque le dije, bueno, si me dejas hablar del decreto, me gustaría mucho. Y entonces, pues me dejo. Entonces, gracias, Jaime. Gracias, doctor, por darme la oportunidad de hablar de este decreto, que ya estamos pensando en cómo tratar de obtener el beneficio. Tienen muchísimos, no muchas aristas, pero vamos a tratar de resolver, a ver cómo podemos obtener ese beneficio. De entrada, cuando lleguemos a nuestro negocio, tenemos que preguntar si tenemos clientes en esos municipios. Ahora, pinches municipios, ¿no? Pues, ¿quién va a tener un cliente ahí, no? O sea, pues la verdad, ¿no? Pero bueno, si tenemos clientes en alguno de esos municipios, pues podría yo sentir o desear, ¿no?, que el decreto me pudiera beneficiar en esos municipios. Ahora, pues no son municipios. Ahora, pero, por ejemplo, está Tijuana, está Mexicali, mi Matamoros querido, Nuevo Laredo, cosas que yo decía, ¿a poco existen estos, no? ¿A poco no nos enteramos? Por ejemplo, hay uno que se llama Naco.
Dije, hasta estado tienen, hasta municipio. Y entonces hay uno que se llama Naco, ¿no? Entonces cuando le preguntan, oye, ¿en qué municipio estás? Pues en Naco, no, ¿qué eres? ¿En dónde vives? ¿No? Y entonces, bueno, pues nos enteramos que hay estos, ¿no? Y entonces, pues todos estos municipios son los que tienen este beneficio. Y entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si yo tengo algún cliente ahí, ¿no? Si yo tengo algún cliente ahí, entonces pudiéramos pues aprovechar el beneficio facturando desde ahí. Ahora, para efectos de IVA, que son dos beneficios independientes, tanto ISR como IVA, puedo tener los dos o puedo tener solo uno, ¿sí? Pues a lo mejor en la parte del IVA tengo un candado que entregue el bien ahí o preste el servicio en ese municipio. Pero pues, ¿qué pasa si lo entrego ahí y luego me lo llevo a otro lado? Pues ya no dice, ¿verdad? Ya no dice. Quiero sentir que, bueno, pues yo lo entregué aquí. Pero se lo llevaron para allá. Bueno, ya no puedo yo. Yo lo entregué aquí. Entonces, pudiéramos ver esa posibilidad de este decreto y entonces vamos a ver que, hombre, pues, ¿para qué les digo los objetivos? Pues mejor competitividad frente a los United States, retener al consumidor, al comercio mexicano, reactivar la economía doméstica, atraer al turismo, dar respuesta a la alta migración. Ahora, lo que es un hecho es que en esos estados, bueno, no estados, municipios, hay mucha inseguridad, ¿eh? O sea, tampoco así llévate tus canicas para allá, ¿no? O sea, se supone que tendrían que paralelamente resolver el tema de la inseguridad. Entonces, pero bueno, este decreto utiliza eso. Hay que tener en cuenta que dura 2 años, ¿sí? Entonces, la última fecha que tenemos para tener beneficios del decreto es el 10 de enero de 2021, por un transitorio en donde si yo llego a cobrar antes de los 10 días naturales, después de que vence el decreto, pues entonces haremos de cuenta que tenemos el beneficio. Entonces hay que anotarlo, ¿sí? Este decreto nace muerto, ¿sí? Es un decreto que tiene 2 años, pero tenemos un transitorio en donde tenemos 10 días naturales después de que se muera. De tal manera que el 10 de enero de 2021 tendríamos, hasta esa fecha, tendríamos el beneficio del decreto, ¿sí? Entonces son 2 años que tiene esta vigencia, ¿sí? Luego, obviamente, ¿qué impuestos tiene? Impuestos sobre la renta en la persona moral, en la persona física y la parte del IVA que grava el acto o actividad, no al sujeto. Son independientes, no chocan con ellos porque vienen en un solo estímulo, porque el propio decreto te dice, oye, si tienes otro estímulo ya no puedes utilizar esto. Pues sí, pero ya estoy utilizando el IVA. Sí, pero va en el mismo paquete. Es decir, yo puedo utilizar estos dos sin que me salga del beneficio. No hay reformas fiscales, no por lo menos en el ámbito y en el esquema como normalmente estamos acostumbrados a plantearlas, en donde esperábamos modificaciones a las distintas disposiciones fiscales, modificaciones a renta, modificaciones a IVA, modificaciones al Código Fiscal, a la ley del IEPS, y este año no es así. Este año las reformas fiscales, las pocas que existieron, se hicieron de una manera sui generis, por lo menos al estilo del que estábamos acostumbrados. Yo sé que es difícil después de que pasa Carlos o después de que pasa Osvaldo hablar, porque bueno, todo el mundo queda muy exaltado y muy contento, pero bueno, a lo mejor vamos a cambiar un poquito el estilo, vamos a tratar de hacerlo de una manera más tendiente a las aplicaciones que vamos a utilizar. La parte del decreto ya les quedó totalmente clara, ¿no? ¿Cómo es el decreto? Entonces es un decreto que solamente aplica para la frontera norte, ya vimos cuáles son los municipios y cuáles son los estados. Habría que comentar aquí que esta era una modificación que en principio se presumía legislativa, porque la propuesta en el Congreso, en la Cámara de Diputados particularmente, era una propuesta que estaba orientada a modificar la ley de renta, la ley de IVA, y al momento de pasar el proceso legislativo,
se decidió que no se hiciera así porque era un proceso muy lento, porque era un proceso que a lo mejor iba a tener ciertas trabas, y entonces se decidió hacer a través de un decreto ejecutivo, un decreto del presidente, y hoy en el país eso también hay que tenerlo muy presente. Muchas de las cosas que van a ocurrir van a ser así, decisión del presidente, saltándose al Congreso, saltándose al Poder Judicial, y así se van a empezar a tomar decisiones. Algo que tenemos que tener presente, que nuestra relación como contribuyentes para con el fisco va a ser diferente a como tradicionalmente se venía manejando. Esta es una decisión totalmente del Ejecutivo, y entonces decidió dar un estímulo fiscal, decía Carlos, de una tercera parte del impuesto sobre la renta, siempre y cuando tuviéramos actividades exclusivamente en aquella región fronteriza, ¿no? Y decía Carlos, y explicaba quiénes eran los sujetos que podían entrar a este esquema, y decía, son las personas morales del título segundo, personas morales a las que coloquialmente le decimos del régimen general de ley, las personas físicas del título cuarto, capítulo segundo, sección primera, que son las personas físicas con actividad empresarial y que prestan servicios profesionales, aunque después los exceptúa los que prestan servicios profesionales y dice nada más los que llevan a cabo actividades empresariales, y finalmente las personas morales del título séptimo, que habla de estímulos fiscales, y en particular del capítulo octavo, que es este esquema que originalmente estaba planteado única y exclusivamente para aquellas personas morales que se habían constituido bajo el esquema del artículo primero, fracción séptima de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las famosas sociedades por acciones simplificadas, que de cariño les decimos SAS. O sea, este era un capítulo exclusivo, aunque después dijeron, bueno, que quepan todas las personas morales siempre y cuando tengan ingresos de menos de 5 millones de pesos de ingreso para evitar temas de inconstitucionalidad, y esos son los tres sujetos: título segundo, personas físicas con actividad empresarial, y las personas morales con ingresos de menos de 5 millones de pesos, que tienen este efecto de acumulación en base a flujos. Entonces, bueno, esos tienen una disminución de una tercera parte del impuesto de la renta que les corresponde pagar. La tasa del 30% se disminuye al 20%. Hay que inscribirse en el famoso padrón. Ya decía Carlos cuáles son los parámetros, que tenemos que estar residiendo ya 18 meses. Y es un estímulo que de verdad nos puede ser benéfico, porque finalmente con el hecho de llevar a cabo actividades, dice el decreto, que lo decía Carlos, exclusivamente en la zona fronteriza, entonces podemos acceder a este beneficio de disminución de una tercera parte del impuesto de la renta. ¿Cómo entienden ustedes esa palabra, exclusivamente? ¿Qué quiere decir eso de exclusivamente? Solamente ahí. O sea, si ustedes le dijeran a su esposa o le dijeran a su esposo, soy tuya exclusivamente, ¿qué sería? Pues nada más de él, ¿no? Nada más que resulta que en términos fiscales dice, exclusivamente no significa exclusivamente como lo entendemos todos. Exclusivamente significa que tienes el 90% de tus ingresos allá. Entonces igual, si ustedes le dijeran a su marido o a su esposa, soy tuyo exclusivamente, bueno, por lo menos al 90% estás seguro de que de lo demás ya no nos podemos comprometer, ¿no? Entonces, ese es el tema. Hay ciertas características que debemos estar cumpliendo, como adherirnos a un sistema de vigilancia continua, en donde el SAT va a poder ejercer facultades tipo de comprobación, aunque no son propiamente facultades de comprobación, entrar a tu domicilio y verificar cada 6 meses que estás cumpliendo con los parámetros del programa, te podrían sacar. Y luego está la otra parte, la parte del IVA, que también les comentaba Carlos, en donde tenemos otro estímulo fiscal que consiste básicamente en disminuir la tasa de impuesto a un 50%, del 16 al 8. Bueno, pues también ya lo platicaron perfectamente. ¿Cuáles son los conceptos que caben en esta aplicación del estímulo de IVA? Estos conceptos que caben en el estímulo de IVA dice, refiriéndonos en primera instancia a la ley del IVA dice en el artículo primero que están obligados al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y morales que en territorio nacional lleven a cabo los actos o actividades siguientes, como ha dicho siempre la ley del IVA. Entonces, lo que grava la ley del IVA, de acuerdo a este artículo primero, son la realización de actos o actividades. ¿Qué quiere decir eso de acto y qué quiere decir eso de actividad? ¿Cuándo decimos que realizamos un acto? ¿Cuándo decimos que realizamos una actividad? A lo mejor primero actividad. ¿Qué es una actividad? O sea, ¿cuál es la actividad que lleva a cabo cada uno de ustedes? Bueno, pues ordinariamente si están aquí es porque prestan servicios, me imagino. Entonces mi actividad es la prestación de servicios. La ley del IVA dice que cuando yo llevo a cabo mi actividad, ahorita vamos a ver cuáles actividades, estoy grabado con IVA, pero también cuando realizo actos, a diferencia de la actividad, el acto es un hecho aislado.
Y si los 4 conceptos grabados con IVA como actos o actividades son la enajenación de bienes, dice la fracción primera de este artículo primero, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y en cuarta instancia la importación de bienes. Esas son las 4 actividades grabadas. Si tú enajenas, donde la figura más común de esa enajenación, que significa transmitir la propiedad de un bien, es la compraventa. Si tú prestas servicios, si tú otorgas el uso o gozo temporal de bienes, que la figura más común es el arrendamiento, o si tú importas bienes, tú tienes que pagar IVA. Esos son los 4 supuestos que establece la ley. El decreto dice en el artículo 11º que de esas 4 que contempla la ley del IVA, únicamente pueden allegarse del estímulo los primeros 3 conceptos: la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o gozo temporal de bienes, y deja fuera a la importación. Entonces, en la zona fronteriza, para acceder al estímulo, nada más son las 3 primeras. ¿Qué quiere decir? Que si yo importo bienes, así sea en la zona fronteriza, yo no tengo derecho a aplicar el estímulo. Que es una consideración que tendríamos que hacer si es que estamos buscando hacer negocios en aquella parte del país. Y además, hay otros 2 requisitos que se deben de reunir. El primero de ellos es que si tú te dedicas a enajenar bienes o a prestar servicios, la enajenación la tienes que hacer en la zona fronteriza, pero además la entrega material del bien o la prestación del servicio tiene que ser exactamente en la zona fronteriza. Y entonces accedes a los beneficios del estímulo. Y la otra es que tienes que presentar un aviso, donde hay una diferencia aquí. Cuando hablamos de renta, yo estoy refiriéndome a una solicitud, a una autorización. Y cuando yo hablo de IVA, estoy diciéndole nada más a la autoridad: te aviso que voy a aplicar el estímulo. Y tiene una razón fundamental esta situación o esta distinción entre renta e IVA, que además están separadas. El hecho de que yo entre a renta no quiere decir que voy a entrar a IVA. ¿Por qué para renta me piden una autorización? Porque en renta voy a tener un ahorro real respecto de mi situación patrimonial. Si yo pago menos renta, es un ahorro que tengo en resultados. Pero en cambio, cuando el estímulo es en la parte del IVA, si yo realizo una actividad gravada en esa zona fronteriza, que también es una valoración que ustedes tienen que hacer, cuando yo hago esta actividad gravada en la zona fronteriza, lo que va a pasar es que yo a mis clientes les voy a cobrar el 8% de IVA. Pero si en esa zona fronteriza yo estoy vendiendo bienes que estoy importando, ¿cuánto pagué por esa importación? El 16%. Y si compré bienes fuera de la zona fronteriza, ¿cuánto pagué de impuesto? El 16%. Entonces yo estoy vendiendo al 8% y estoy pagando al 16%. ¿Cómo va a acabar cada mes el contribuyente con saldo a favor? ¿Y qué puedo hacer con el saldo a favor de IVA? Que es uno de los temas que vamos a platicar, y por eso yo inicio retomando un poco lo que dijo Carlos. Vaya año que vamos a tener, no va a ser nada difícil, va a ser bastante complicado. Y brevemente, ¿qué les pudiera decir sobre esta situación de reforma fiscal? Ya Jaime y a Carlos ya se encargaron de decirles que no hay nada, y es cierto, no hay nada, pero en sí lo que debemos de cuidar mucho a partir de este anterior 1 de diciembre a lo que venga a los próximos 6 años, si es que no se nos muere antes el presidente, porque vamos a ver si aguanta. Hay 3 cosas fundamentales. Primera, señores, así como el gobierno está entrando en un plan de austeridad republicano y manejo correcto de las finanzas, administración consciente, eficiente, eficaz, equitativa de los recursos, corrió a una serie de hombres del SAT, ya lo dijo Jaime y coincido. Yo creo que seguramente a Jaime sí corrieron al que sabía lo de los algoritmos, porque ahorita presentar una declaración es un verdadero, no sé si lo han logrado, pero yo tengo clientes que hoy por hoy no han logrado presentar la del 17 de enero y traen 1000 de broncas. ¿Por qué? Pues porque seguramente algún maloso se encabronó, dijo, bueno, pues ahora me corren, pues le pongo en su mouse al programa y algo le movió. Seguramente algo así puede haber pasado. Otro punto importante es que al margen de este régimen de austeridad que el gobierno nos está planteando, pues es importante que nosotros también observemos nuestras finanzas. Y hay varios puntos finos aquí. Jaime ya lo comentó con todo el antecedente.
Uno importante, no sabemos qué vaya a pasar con Trump, porque todavía está el tema del impeachment, a ver qué sucede si no lo corren. Yo estuve en la Universidad de Yale el año pasado, en julio, estudiando, y tuvimos las dos últimas conferencias las dos últimas conferencias de la mañana del viernes de la semana de estudio fueron sumamente interesantes. La primera, pues porque tuve el gusto y el honor de tener de maestro a Jeffrey Sonnenfeld, que es una institución a nivel es uno de los que expresa las ideas financieras y de negocios y de dirección de la Universidad de Yale. Y tuve también la oportunidad de tener a David Sorno. David Sorno tiene la característica pues de haber sido abogado de Donald Trump, es un exfiscal de Nueva York, del estado de Nueva York, entonces es un cuate que se la sabe de todas en la materia criminal, y pues me narró, discúlpenme, pero no se los puedo transmitir porque firmó uno, en ciertas clases nos hicieron firmar convenios de confidencialidad por información que nos transmitieron, pero nos narró cómo estaba la problemática de Trump con las amiguitas que había contratado y todo el escándalo que estaba ahí presente, que hoy no se ha resuelto, y también la situación de su abogado, que ya reconoció que Trump le dijo pues que él tenía que pactar con los rusos y demás. Que al final del día esto es un chiste. ¿Y por qué es un chiste? Pues porque igual hubiera contratado no solo a los árabes, a cualquier hacker bueno que supiera manipular el tema de las redes sociales. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Nomás les voy a dar un dato y no les voy a decir quién, porque a lo mejor alguno lo conoce, es local, y postuló para un puesto importante a nivel federal. Pero hay una persona que le dieron nada más para el tema de todo lo que era dar regalos, dádivas, invertir las redes, regalar la gorrita. Digo, mis gorritas no son de esas, pero yo las patrocino, yo las pago. Y dar despensas y demás. Le dieron 3,500 millones de pesos y perdió. Imagínense esta cantidad brutal de dinero. Todavía al final, y tuve una cena con unas gentes importantes hace unas 2, 3 semanas, y nos decía, bueno, y todavía al final le metimos ese día en elecciones, en 1 de julio, 25 millones de pesos más y perdimos. Dije, bueno, sí, pero el otro de al lado que también invertiste, pues ganó. Y ese pues también hizo una inversión importante y no tienes problema. Entonces, imagínense ustedes las cantidades de dinero que hay en este país para hacer este tipo de negocios, y que realmente no están llegando a quien deben de llegar. No sé si hicieron los números rápidamente cuando Jaime presentó el tema de cuánto va para los viejitos, pero es una cantidad brutal de esos 100,000 y tantos millones, y uno dice, oye, ¿de veras nos vas a repartir en esa ayuda? Y luego a los ninis, y luego a los indígenas, y luego a los afromexicanos, o como dice Jaime ahí, los afrodescendientes. Pues a lo mejor esos son hijos del negro de WhatsApp o alguna cosa de ese tipo, pero realmente uno ve cada concepto que dice, bueno, ¿de dónde se saca estas cosas? El cabecita de algodón, ¿no? O sea, yo cada vez lo admiro más, es que y a veces me pongo en la mañana cuando de veras no tengo nada que hacer. Yo hago mucho ejercicio afortunadamente, y cada día más, porque mientras más grande uno, más tiene que estar activo, porque las articulaciones ya me truena el brazo, la muñeca cada rato la traigo toda chueca, digo, no se me cae la mano, no ver si este cabrón salió medio joto, no, pues de repente también, ya los años, ¿no? Ya no lubrica igual las partes, y demás. Pero al final del día, cuando lo veo, digo, es que es increíble lo que está diciendo este tipo. Pero se me hace todavía más increíble la foto de los reporteros que están enfrente, que ponen la cámara y están ahí sentados los reporteros. Digo, ¿qué de veras no tiene uno de ellos pantalones para enfrentarse? Oye, no mames, lo que estás diciendo no es cierto, no va a suceder, no es posible cumplirlo, pero ahí está, ¿no? ¿O será que les da lástima que en una de esas que se queda parado, a lo mejor le dio un paro cardíaco y nomás va a caer de lado? No lo sé, pero al final del día es increíble toda esta serie de manipulaciones que se están sucediendo, y hay que tener en cuenta varios factores. Uno, y creo que es importante, y voy a agarrar aquí lo que comentó Jaime para hacerles algunos comentarios. Tenemos el ejemplo de Guanajuato. Guanajuato tiene, no sé si lo sabían, el fondo de pensiones realmente guardado en fideicomiso más importante del país. Tienen 80,000 millones de pesos guardados. ¿Por qué protege tanto el PAN Guanajuato? Porque sabe que si entra un contra, llámenle PRI, PRD, Morena, etcétera, ¿qué va a hacer con los 80,000 millones? Pues se los va a chingar. A ver, ustedes, los que están casados, denle a su esposo una tarjeta con 100,000 pesos y métanla a Palacio. En 15 minutos va a venir a pedir otra. O sea, esta es la situación con Guanajuato. Entonces, sí hay riqueza, sí hay estados que están haciendo las cosas bien,
Y este es uno de ellos, Guanajuato, como ejemplo. Y dos, Sinúe, el gobernador de Guanajuato, se movió muy rápido ante el tema de la problemática de la gasolina en el Bajío. ¿Qué hizo? Inmediatamente se fue a Exxon a negociar, dijo, tráeme el doble de combustible, le pidió el TAR, el tren, a Pemex, se lo llevaron a Texas, cargaron y ya llegaron hace unos días con casi 6 millones de litros para empezar a solventar la crisis. ¿Por qué? Porque el presidente y su gente dice, no voy a abrir el ducto y hazle como quieras. Oye, pero va a afectar la economía, problemática para traslado de suministros para partes automotrices, toda la zona del Bajío, el personal que hay que trasladar, etc. A mí me vale Wilson, porque yo tengo que combatir a los guachicoleros. Y dicho sea de paso, yo pregunto, ¿cuántos guachicoleros están en la cárcel? Se los dejo sobre la mesa, ¿no? Luego, hay otro punto importante también. Habría que tomar en cuenta que están ahorita manejando la política social de que van a fortalecer el campo. Yo les voy a hacer una pregunta honesta, seria y al trancazo. ¿Creen que los ejidatarios sinaloenses que le rentan sus tierras al narco van a preferir meterse a estos programas a que el narco les pague 4 o 5 mil pesos por parcela? Claro que no, y aparte están protegidos. Y aparte, pues si lo que sobre ahí, las sobritas de la mota, pues se la quedan y andan bien elevados al rato, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, bueno, ¿a qué región del país te refieres? Luego, que va a reactivar también zonas como Oaxaca, que va a meter otros incentivos al Estado, por ejemplo, ya lo comentó Jaime, que van a poner siembra o van a sembrar árboles y demás. Pregunto yo, ¿y de dónde los van a sacar de entrada? ¿Quién los va a cuidar? Quiero ver primero, antes de meterte en ese compromiso, ¿por qué no reforestas todo lo que se han llevado en Michoacán, por ejemplo? Que antes era una zona impresionante que había de maderas y no sé si alguno de ustedes, de árboles, perdón, se haya dado una vuelta últimamente al Paricutín. ¿Conocen el Paricutín? Que es un volcán que ya está extinto, explotó hace muchísimos años, pero hay una zona de reserva padrísima que tú llegas en tu coche y todo, ahí puedes dormir, son unas cabañas muy fregonas, aquellos que anden de novios, hay una escapadita, no está mal, y al fondo pues tienes la vista ya del volcán totalmente apagado, hay otro volcán pequeño al lado que todavía está pues activo, pero pues agarras y te puedes ir en caballo caminando y llegas. Yo fui hace poco, no había ido desde que estaba en sexto de primaria, o sea que ya llovió, que eso fue en 1986, y dije, oye, y toda esa zona de árboles, pues los han ido talando. Oye, ¿por qué no actúa la policía? ¿Por qué no actúa PGR y demás? No, pues porque están apalabrados. Y cuidadito te metas porque te matan a hachazos, ¿no? Entonces, primero yo creo que solucionar, reforestar, en lugar de estar pensando en sembrar árboles, no sé, de cualquier tipo de madera que se les ocurra. También quieren regresar a la economía social a través del campo con esto. Y yo pondría 2 ejemplos muy importantes, Holanda e Islandia, y un tercero sería Canadá. Holanda e Islandia tienen unos programas para el campo tan fuertes, que tienen cooperativas sumamente grandes, que son pueblos completos, que ellos generan su propia economía, su propia luz, su energía alterna, ya ni siquiera usan gasolina para mover los tractores, porque ya son eléctricos, usan una tecnología de punta que solo se vende en Europa. ¿Por qué? Porque aquí no quieren pagar los dueños de industria, pues un equipo para el campo, para levantar la siembra o demás, que les cueste el doble o el triple, pero pues eso sí, prefieren gastarse en diésel, contaminar y demás, pero no tener ese equipamiento. Eso es lo que tendríamos que estar preocupados. Hoy por hoy quiere abrir una refinería de varios miles de millones de pesos, cuando ya simplemente acaba de salir Billy Ford, creo que fue, en la última convención, en la presentación de automóviles de Detroit, con el nuevo Ford Mustang, y dijo, nosotros estamos, la Ford, a 3-4 años de poder tener todos los vehículos en versión eléctrica, pero no podemos hacer todos para todo el mundo, porque hay países que ni siquiera tienen cómo llegar y conectar en la calle un carro. No sé si últimamente alguno de ustedes ha ido a París. Si no, bueno, ahora con todo lo que van a ganar este año, con todo lo que comentó Jaime, valdría la pena una escapadita ahí a París, es un rincón de amor, de pasión y demás. Usted está solo, compañero, pero aquí le conseguimos una novia al ratito, no se preocupe. Lo vi cabizbajo y bueno, mire nomás. Se llevaría 6 damas, ¿cómo ve? Y pues duermen todos en una cama, en su máquina, pasan, uno avienta todo para afuera y lo que toque, ¿no? Porque por lo menos se ve que no hay ningún machito ahí, entonces vas a ganar algo. El problema va a ser que mantengas ahí a todas, ¿sí? Porque la cañón, hay que comer bien, una buena dieta, puedes aplicar lo de la ayuda alimentaria para que te den de comer bien.
15 días antes, ostión intensivo para que andes powerful erection y no haya problema, ¿no? Pero bueno, en París uno va por cualquiera de las calles principales y tú tienes las tomas, casi todas son de Renault, donde puedes conectar tu carro automático y es gratis.